Además, ella posee conocimientos avanzados en metodología de la investigación, evaluación cognitiva, desarrollo y conducción de programas de simulación cognitiva, y además desarrolla talleres para cuidadores de personas con demencia y adultos mayores. En el campo docente se ha desempeñado como instructora, asistente de investigación, asistente de cátedra, y actualmente es catedrática del Departamento de Psicología y Salud Pública de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas. Es miembro de la Asociación Salvadoreña de Psicología, de la Asociación Psicológica Americana y de la Sociedad Americana de Gerontología. Ha impartido conferencias en congresos científicos a nivel nacional e internacional, y además ha publicado estudios en diversas revistas especializadas. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a la maestra Esmeralda Vargas. Buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar nuevamente aquí en este auditorio. Ya había tenido la oportunidad de estar hace unos cuantos años atrás, no recuerdo cuántos. Y principalmente me emociona poder estar acá en la primera celebración que ustedes organizan de la Semana del Cerebro. Yo abrevio como la Semana del Cerebro. Ahora, pues, Gustavo me ha pedido que conversemos un poco sobre el tema de neurociencias y aprendizaje. Y como vamos a ir viendo, es un tema bien amplio. Yo voy a tratar de ir mencionando algunos aspectos. Entiendo que, bueno, aquí la mayoría ya ha llegado con materia de bases biológicas, entonces no voy a detener en procedimientos, en procesos, sino más bien en hallazgos asociados a estos procesos. Todo esto de cara a que podamos al final reflexionar en términos de cómo podemos utilizar lo que sabemos sobre neurociencia y aprendizaje de cara al diseño de políticas públicas, ¿verdad? Es decir, qué podemos hacer a un nivel macro, ocupando la ciencia para lo que se debe ocupar, que es hacer el bien, ¿verdad? Vamos a comenzar con lo trilladito, ¿verdad? ¿Qué es aprendizaje? ¿Qué vamos a entender por aprendizaje? Miren, hay una gran cantidad de definiciones sobre qué es aprendizaje, desde las más sencillas y más concretas, como por ejemplo capacidad para adquirir una información. Y aquí la palabra adquirir es importante y ya vamos a ver por qué. Pero también, pues, tradicionalmente, desde el conductismo principalmente, se ha concebido el aprendizaje como ese cambio perdurable en la conducta que va a ser resultado de la experiencia o de la práctica, ¿verdad? Y aquí de nuevo quiero resaltar la palabra perdurable, ¿verdad? Es decir, algo que se mantiene en el tiempo. En neurociencias no hay una definición consensuada sobre qué se entiende por aprendizaje, porque como vamos a ver ahora, podemos estudiar en las neurociencias el aprendizaje desde diferentes visiones, desde diferentes niveles y desde diferentes aplicaciones. Y yo voy a tratar de hablar un poco alrededor, mínimamente, de las más principales. No tenemos mucho tiempo, pero vamos a hablar de las principales. Partir de que ese aprendizaje es importante en el estudio de las neurociencias por una razón. Porque nos debería reflexionar sobre qué garantiza que haya aprendizaje en general, ¿verdad? Independientemente estamos viendo desde el conductismo, desde las teorías cognitivas, desde la neurociencia, etc. ¿Qué nos garantiza que haya aprendizaje? Y lo que nos garantiza en términos de los procesos psicológicos que hay aprendizaje es la memoria, ¿verdad? Sin memoria no hay aprendizaje, sin atención no hay memoria. Entonces, los ojos los vamos a centrar ahora en nuestra visión, en la relación neurociencias y aprendizaje, en la memoria. Es decir, esa capacidad que tenemos para almacenar información.
adquisición de información y cómo esa adquisición de información tiene que ser perdurable, es decir, mantenerse en el tiempo. ¿Cómo podemos ver evidenciada esta relación entre memoria y aprendizaje? Bueno, lo podríamos ver en términos positivos, en términos de la psicología normal, justamente como en la medida en la que yo almaceno información, esa información, si yo la practico, que es una variable importante, yo la considero que la he aprendido esa información. Pero desde el punto de vista patológico, la relación entre memoria y aprendizaje la podemos evidenciar en dos casos bien puntuales. Problemas de aprendizaje en la niñez, ¿verdad? Los problemas de aprendizaje que perfila en términos neuropsicológicos un niño o una niña con problemas de aprendizaje. Bueno, una de las características que van a aparecer justamente tiene que ver con ese limitado span o amplitud que tiene su memoria en términos visuales, en términos auditivos, en términos de la huella audioverbal, ¿verdad? Y la otra evidencia que nos deja clara en términos patológicos la relación entre memoria y aprendizaje tiene que ver pues justamente con una de las cosas que a mí más me interesan, que Gustavo mencionaba, que es la demencia con Alzheimer. Si nosotros pensamos en el Alzheimer, más allá de las anormalidades patológicas a nivel celular, la muerte neuronal progresiva, etc., y tratamos de definir la demencia por Alzheimer desde el punto de vista de los procesos psicológicos básicos, la podríamos definir justamente como una incapacidad para aprender nuevo material. ¿Cómo evidenciamos esto en el paciente, en la persona con esta condición? Bueno, la persona no recuerda que desayunó en la mañana, que ropa anduvo el día de ayer, y por lo tanto la información que no se almacenó le obstruye, le obstaculiza los procesos de toma de decisión, porque no sabe si ya desayunó o que desayunó y puede volver a desayunar, ¿verdad? No sabe si esa ropa es la que se puso ayer o no y la puede volver a poner hoy, ¿verdad? Entonces, esa vinculación entre memoria y aprendizaje es lo que ha permitido que en diferentes niveles dentro de las neurociencias se pueda estudiar el aprendizaje prestándole atención específicamente a la memoria. Y por eso es que el estudio de la memoria la tenemos que enmarcar desde el aprendizaje, desde las neurociencias. Preguntémonos entonces, de cara a resolver esta relación y qué evidencia hay y qué podemos hacer frente a esta relación, ¿dónde se forman las memorias en el cerebro? Bueno, recordemos, ¿verdad?, de la materia de procesos psicológicos básicos, que la memoria no es una sola cosa, sino que la memoria se ramifica en subtipos y cada subtipo pues obedece justamente a necesidades del ser humano en términos de supervivencia para su adaptación, ¿verdad? Entonces encontramos que hay una memoria declarativa explícita, una memoria no declarativa o implícita. La memoria declarativa es esa en la que la región prefrontal izquierda está activamente supervisando el proceso de almacenamiento de información. Va a permitir que yo recuerde información como la que estamos hablando ahora, la que estamos conversando el día de hoy, pero que también yo recuerde eventos. Que recuerde, por ejemplo, en qué calles tomé para venir a la universidad, que recuerde a qué horas desayuné, etc. ¿verdad? Y la memoria semántica, en ese sentido declarativa, me permite recordar no solamente qué fue lo que hice, sino con quién lo hice, y qué específicamente comí, y cuál es la fecha de mi cumpleaños, y cuál es el nombre de mis amigos, etc. En esta forma de memoria que participa tan activamente en el aprendizaje formal, entre comillas, entendido como aquel aprendizaje institucional, aquel aprendizaje de carácter escolar, académico, vamos a ver que hay una participación importante de un circuito de memoria que lo compone el lóbulo temporal, el hipocampo y la región prefrontal. El actor
pues que observamos acá resaltado en rojo en la imagen de arriba. Y el hipocampo pertenece a un circuito que perdón, además participa, como vamos a ver, en la regulación de las emociones. Entonces vamos a empezar a notar, cuando empecemos a notar, que hay una vinculación entre emociones y almacenamiento de información de forma declarativa. Bueno, teniendo esto en cuenta, vamos a ver entonces que desde hace varias décadas sabemos ya que el aprendizaje va a generar cambios físicos en la neurona y además cambios en la arquitectura del cerebro, ¿verdad? En la forma del cerebro. Esos cambios son los indicadores materiales que de hecho se da en el proceso de aprendizaje del cerebro. Y vamos a hablar un poco al respecto de ello. ¿Qué genera el aprendizaje? ¿Cómo genera, perdón, el aprendizaje de esos cambios en el cerebro? Esos cambios a nivel, cambios físicos a nivel de la neurona y cambios arquitectónicos a nivel del tejido. Bueno, la forma en la que se genera es a través de esta maravillosa palabra que se llama neuroplasticidad o plasticidad nerviosa. La neuroplasticidad es una capacidad natural que tiene el cerebro, es decir, todos nacemos con neuroplasticidad, para poder cambiar su funcionamiento. Y en ese cambiar de su funcionamiento, por supuesto, hay un cambio de su estructura. Pero ese cambio no sucede al azar. Ese cambio no sucede al azar. Es decir, el cambio no nos va a pasar por quedarnos en la cama acostados sin hacer nada, ¿verdad? El cambio y los procesos de neuroplasticidad se activan y se promueven y se proliferan, neuronalmente hablando, porque yo me someto a la experiencia, porque yo me expongo a la experiencia. ¿Cómo evidencio yo que en efecto yo estoy siendo beneficiada de la neuroplasticidad o de la plasticidad nerviosa? Bueno, por ejemplo, yo, si me pusiera a aprender ahorita a tocar un instrumento musical, y no sé tocar, aprendí por allá por segundo grado flauta y MTV, pero si me pusiera ahorita a aprender a tocar un instrumento musical, el correlato de la neuroplasticidad sería justamente la agilidad que voy desarrollando en mi manipulación sobre ese instrumento, ¿verdad? En la armonía de mi movimiento para tocar el instrumento, en mi capacidad para crear música en función de esa manipulación del instrumento. Así que en esa línea de conceptos claves, el concepto al que le sigue a memoria y neurociencia, y del que vamos a hablar, es el de la neuroplasticidad. Bueno, hay que preguntarse entonces, y tratar de contestarse de la forma más sencilla posible, ¿cuáles son entonces algunos de estos cambios que ocurren en el cerebro plástico? ¿Verdad? Es decir, ese cerebro que está pasando por una exigencia a través de la experiencia. Hay varios. Voy a mencionar tres y voy a dar evidencia de estos tres, qué es lo que se sabe alrededor de ellos, para después aterrizar sobre qué podemos hacer nosotros ahora con esa información. Lo primero que sucede frente a los procesos de neuroplasticidad es que vamos a ver que las neuronas se conectan con otras neuronas. ¿Ok?
extensa. A nivel fisiológico, voy a mencionar y a explicar algo que posiblemente ya hayan estudiado por biológicas, que es la potenciación a largo plazo. Y cómo la potenciación a largo plazo es justamente esta evidencia sobre cómo la neurona cambia a nivel fisiológico cuando aprende, cuando memoriza, cuando almacena información. A nivel bioquímico, vamos a observar cómo hay ciertos neurotransmisores que participan más activamente o de una forma más comprometida en comparación a otros neurotransmisores, que no es que no vayan a participar, pero estos dos participan más activamente. Entonces vamos a hablar sobre la acetilcolina y el glutamato. Y a nivel biónico, la presencia del biocalcio como justamente la evidencia bioquímica de la potenciación a largo plazo. Y finalmente, a un nivel, ahora de nuevo, menos micro, a nivel del desarrollo cognitivo, ¿verdad? A nivel evolutivo. ¿Qué pasa? ¿Cómo se evidencia en esa madurez de la neurona que el aprendizaje incide sobre la arquitectura cerebral? Entonces voy a mencionar un par de aspectos interesantes sobre el proceso de la neurogénesis, el nacimiento de nuevas neuronas y el proceso de la armonización dendrítica, el crecimiento de la dendrita. Bueno, a nivel fisiológico, la potenciación a largo plazo es una idea que ya tiene también algunas décadas, que fue derivada justamente pues, de la regla de Hebb que estudiamos cuando estudiamos la neurona. Y recordemos que es lo que nos dice, entre otras cosas, la regla de Hebb sobre el comportamiento de la neurona. El fortalecimiento sináptico es dependiente de la experiencia. ¿Qué nos quiere decir eso? Bueno, de nuevo, la plasticidad, la comunicación sináptica no va a pasar por quedarnos de nuevo en la cama todo el día, ¿verdad? Sin hacer nada. ¿Cómo se evidencia justamente este planteamiento de la regla de Hebb? Cuando se estudia el comportamiento que tienen dos neuronas en el proceso de aprendizaje, que es lo que nos reúne el día de hoy, ¿verdad? Bueno, ahí en esa imagen, creo que son letras muy pequeñas, la imagen no le alcanzarán a ver todos. En el lado izquierdo tenemos una neurona que está exponiéndose por primera vez a un estímulo novedoso, ¿verdad? Es decir, está imprimiendo por primera vez su intercambio bioquímico en términos de neurotransmisores frente a la presencia de un estímulo. Sin embargo, después de una repetición, es decir, que este animal, humano o no, se exponga varias veces a ese estímulo, la respuesta de la neurona en términos de los PECs, de los potenciales excitatorios postsinápticos, se ha modificado. ¿Qué nos quiere decir eso? Bueno, en otras palabras, lo que nos quiere decir es que el potencial a largo plazo, o la potenciación a largo plazo, mejor dicho, de la neurona, nos está diciendo que la neurona ha aprendido a enviar, a desencadenar una respuesta eléctrica y por lo tanto bioquímica, indicándonos que ya conoce a ese estímulo, que ese estímulo no le es novedoso. Y por lo tanto la neurona está comportándose con una receptividad aún mayor, desencadenando más PECs, ahora que se ha dado el aprendizaje, que previo a cuando el estímulo se presenta por primera vez. Digamos eso en otras palabras. La potenciación a largo plazo nos está diciendo que cuando una neurona es estimulada en una alta frecuencia, y ese es un concepto, una variable
se vuelve más eficaz como resultado de la experiencia. Como resultado de la experiencia. ¿Por qué es esto importante? Bueno, porque nos está diciendo a nivel celular y a nivel fisiológico de la célula, del comportamiento de la célula, que cuando nosotros aprendemos algo nuevo, la neurona tiene dificultad con una exposición para recordar ese estímulo. Pero cuando nosotros nos exponemos en repetidas ocasiones a esos estímulos antes novedosos, la neurona ahora ha desencadenado un patrón de respuesta que se activa con esa potenciación a largo plazo, desencadenando una respuesta excitatoria más alta y por lo tanto garantizando una mejor comunicación. Pero todo como resultado de la experiencia. Todo como resultado de la experiencia. A nivel bioquímico, los neurotransmisores que principalmente se han visto vinculados las vías de proyección glutamatérgicas en el cerebro son generalizadas. ¿Qué quiere decir eso? Que no las encontramos ni exclusivamente en el lóbulo frontal, ni exclusivamente en el sistema límbico, ni exclusivamente en el hipocampo. Esa generalización de las proyecciones glutamatérgicas en el cerebro y su vinculación como principal neurotransmisor excitatorio es lo que permite que uno de sus receptores, que es llamado el NMDA por sus siglas, sea el responsable de la potenciación a largo plazo, de lo que estuvimos hablando anteriormente. ¿Qué quiere decir eso? Que el glutamato participa activamente en el proceso de aprendizaje de la célula nerviosa. Pero sucede dos cosas interesantes con el glutamato. Una de ellas es que nosotros naturalmente producimos glutamato. Nuestro cuerpo naturalmente produce glutamato. Y el glutamato se estimula más su producción en la medida en la que yo me atrevo o me expongo a hacer cosas nuevas. De nuevo, el glutamato no me va a producir por estar en la casa acostados. Qué maravilloso mecanismo que la naturaleza nos da. De poder, dentro de nuestro cuerpo, producir el neurotransmisor que necesitamos, siempre y cuando nosotros pongamos voluntad al aprendizaje. Y hay algo interesante con el glutamato también. Bueno, no lo voy a mencionar, pero no me da un problema. No son fármacos, son vitaminas que se comercializan, ¿verdad? Voy a hacer algunos nombres para que se ubiquen: fósforo B12, sucroligor, etc. Pues estos son estimuladores del glutamato. Pero hay una mala noticia con el glutamato, que tiene que ver con el balance del glutamato y el balance natural de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo lo produce frente a la demanda, nos permite la potenciación a largo plazo, o sea, que la neurona se acuerde de que esto ya lo vio y que por lo tanto sea el proceso de memoria. Y si nosotros tenemos demasiado glutamato, la neurona pasa por un proceso neurotóxico que se llama excitotoxicidad. Es decir, la neurona se intoxica
porque hay demasiado glutamato. Y básicamente el mecanismo que tiene que ver con eso es porque la presencia de glutamato abre los canales iónicos de calcio, entra demasiado calcio, la neurona se despolariza demasiado y no puede. Y entonces la neurona se intoxica y muere. ¿Qué les quiero decir con eso? Bueno, las personas que se hayan hecho un estudio médico para conocer que tienen deficiencia de glutamato, maravilloso, que tomen la vitamina S. Pero quizás nosotros en el afán de querer rendir más, como nos dice el anuncio, y ser los mejores estudiantes y aprender más, consumimos indiscriminadamente estas vitaminas y en lugar de estarnos haciendo bien, muy probablemente nos estemos haciendo mal. En lugar de estar fortaleciendo la potenciación a largo plazo de la célula, estamos provocando la excitotoxicidad. Ese es el primer dato relevante del glutamato. El segundo tiene que ver con que hay sustancias agonistas, es decir, hay sustancias que obstruyen o obstaculizan el funcionamiento del glutamato. El GABA, que es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central, nos sirve para darle ese balance en el cuerpo al glutamato. De manera que, con una normal producción de glutamato y una normal producción de GABA, nuestro cerebro está protegido contra la excitotoxicidad y favoreciendo la potenciación a largo plazo. Bueno, pero sucede que hay algunas sustancias que estimulan demasiado la producción de este GABA, que regula el glutamato. Y cuando esas sustancias son más en el espacio sináptico que las del glutamato, vienen serios problemas. ¿Cuál es una de las sustancias que estimula la producción de GABA? El alcohol. El alcohol, las benzodiazepinas, los ansiolíticos, los barbitúricos, son estimulantes del GABA. ¿Qué les quiero decir con eso? Bueno, en términos así muy de traducción de la ciencia a la sociedad y en términos populares, palabras populares, el consumo de alcohol en elevados niveles, tóxicos, obstruyen los procesos o los mecanismos naturales de aprendizaje del cerebro, evitando que se dé la potenciación a largo plazo. Entonces, tengamos presente cómo el glutamato es un neurotransmisor presente en todo el cerebro y favorece justamente esa potenciación a largo plazo. El segundo es la acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor en el periférico, también actúa en las neuronas musculares, en las comunicaciones musculares, pero en el sistema nervioso central está asociado principalmente con el funcionamiento de la memoria y principalmente con la actividad del hipocampo. Esta estructura que ya vimos es responsable de consolidar la información declarativa, ¿verdad? Es decir, los conocimientos, las experiencias, etc. La acetilcolina tiene dos grandes tipos de receptores, ¿verdad? Receptores de nicotina y receptores muscarínicos. Eso no quiere decir que la exposición al cigarro favorezca la atención y por lo tanto la memoria. Porque lo que menos trae el cigarro es nicotina, de ahí otro montón de toxinas, ¿verdad? Sin embargo, maravillosamente, de nuevo, la naturaleza lo ha hecho perfecto y nuestro cuerpo produce naturalmente nicotina, fortaleciendo justamente los circuitos de acetilcolina. Vamos a ver que la síntesis, la producción de acetilcolina ahora pertenece a este grupo de los aminoácidos no esenciales. Eso quiere decir, nuestro cuerpo no produce acetilcolina de forma natural. ¿De dónde saca la acetilcolina? De los alimentos. De los alimentos que traen colina. ¿Y qué alimentos traen colina? Bueno, pues ningún alimento que sea
la colina la adquirimos solamente a través de la alimentación. Y las neuronas colinérgicas, es decir, las neuronas que liberan acetilcolina, agarran esta colina y a través de un proceso de traducción, donde se une a otra enzima llamada la colina transferasa, se produce la acetilcolina, que viene a incidir sobre los procesos de memoria y de aprendizaje. Desde ya podemos ir pensando de cara a qué hacer en la vida pública, ¿verdad?, en la sociedad, para favorecer los procesos de memoria y de aprendizaje, pero ahora desde el punto de vista de la alimentación. La acetilcolina tiene sustancias entonces que la favorecen, y una de ellas es la que mencionaba, que es la nicotina, la cual naturalmente nuestro cuerpo ya la produce, y por el contrario, los componentes que trae el cigarrillo obstruyen, irónicamente, la producción de acetilcolina, ¿verdad? Entonces, es una idea equivocada pensar voy a fumar mientras estudio, para favorecer justamente la producción de acetilcolina, ¿verdad?, y la liberación. Pero fíjense que sería errado que nosotros, sería ingenuo, no errado, sería ingenuo, que solamente asociemos dos neurotransmisores en el proceso de memoria y de aprendizaje cuando el cerebro tiene un funcionamiento que está complejo en términos de sus redes y de sus conexiones. Entonces vamos a ver cómo hay otro grupo de neurotransmisores que participan en la consolidación de la información y en la memoria, y en el aprendizaje, ¿verdad?, un proceso un poco más complejo y más social. En gran medida, los principales actores van a ser el glutamato y la acetilcolina, que ya expliqué. Pero sucede que el siguiente en fila, en orden de importancia, es la dopamina. Y la dopamina la vemos involucrada en dos grandes procesos, ¿verdad? En un proceso del sistema de recompensa, lo que me motiva la conducta, y en un proceso neuromuscular, es decir, es un proceso que me permite organizar el grupo de músculos que yo voy a mover para realizar una acción. Enfoquémonos en esa primera vía. En el sistema de recompensa, lo que sabemos de la dopamina es que la liberación de dopamina hace más probable que yo vuelva a repetir una conducta. Es decir, es algo así como las bases biológicas de Skinner, ¿verdad?, llamémoslo así. En la medida en la que se libera dopamina, el cerebro, a través de su región prefrontal, está programando, hagamos más esa actividad, expongámonos más a esa sustancia, ¿verdad? Pues sucede que han evidenciado que hay una participación importante, en un segundo lugar, de la dopamina. Y yo creo que eso es importante en términos de los aspectos sociales del aprendizaje. ¿Por qué? Bueno, pongámonos de ejemplo nosotros mismos. Aquello que no me motiva, yo no lo voy a hacer. Aquello que no me motiva, ni siquiera le pongo atención. Ustedes lo sabrán, están en clases, están con sus celulares, están conversando. Si no hay atención, no hay memoria, si no hay memoria, no hay aprendizaje. Entonces, el factor motivación-emoción, donde la dopamina participa activamente, ayuda a fortalecer los procesos de memoria y de aprendizaje, haciendo más probable que yo me desee exponer a esa experiencia de aprendizaje. Pero, si el cerebro valora, si la región prefrontal específicamente valora que aquello no es motivante, que aquello no es emocionante, mi nivel de atención, o mi atención, más bien dicho, se desvía hacia otra cosa que puede ser más interesante. Mi proceso de memoria se pierde de esa información porque el cerebro no tiene capacidad para estar prestando atención a dos actividades lingüísticas simultáneamente. Y
y entonces ya no se da satisfactoriamente el proceso de aprendizaje. Entonces, el sistema de recompensa participa en este circuito. Y la última, donde hay una menor evidencia desde ese punto de vista, pero más adelante la vamos a ver, la vamos a retomar, tiene que ver con estos dos neurotransmisores, la norepinefrina y la serotonina. ¿Con qué están asociadas la norepinefrina y la serotonina? Bueno, con estrés. La norepinefrina, de hecho, es un neurotransmisor que se convierte en hormona en el sistema nervioso periférico y que se libera justamente en esta actividad simpática y parasimpática. Y la serotonina la sabemos principalmente porque sabemos que está vinculada con la depresión, ¿verdad? Con la depresión, motivada por un factor importante de estrés. Esa relación entre estrés, humor y estos neurotransmisores nos va a quedar quizás mejor evidenciada en términos de su vinculación con el aprendizaje y con la memoria más adelante cuando hablemos sobre el desarrollo nervioso. ¿Por qué? Porque hay harta evidencia de que el estrés, cuando se convierte crónico o cuando hay una exposición en la que yo valoro que no lo puedo controlar, hay un estrés que es bueno, eso quiere decir, es decir, el estrés que yo tengo en semana de parciales, es motivante para la conducta, o un estrés por una preocupación que yo he tenido pero que sé que puedo controlar y que puedo disminuir la preocupación en ese sentido, o la fuente de la preocupación. Y luego hay un estrés que yo sé que no puedo controlar, que no puedo afrontar en ese sentido, no sé qué hacer con esa fuente que me genera el estrés. Y esa es la noción, porque esa es la que correlaciona negativamente con la capacidad de memoria que tiene el hipocampo. Para poder hablar de ello, vamos a hablar rápidamente sobre los procesos que están involucrados o que participan, o las etapas, más bien dicho, que participan en el desarrollo nervioso. Bueno, sabemos que se da la neurogénesis, nace una nueva neurona, la neurona migra, va hacia donde tiene que ir, porque hay una información genética que le dice a dónde ir. La neurona se diferencia, es decir, crece. La neurona se comunica con otra, se da la sinaptogénesis. Hay una muerte celular programada, una muerte celular, la que llamamos apoptosis. Se reorganiza de forma sináptica y comienza el proceso de mielinización de la neurona, que es, en caricatura, algo así lo que sucede, ¿verdad? Las primeras semanas de gestación, el tubo neural ya se ha formado y las neuronas empiezan entonces a nacer, a crearse y a migrar a través de una guía que lleva con las células gliales, las neuroglias. La célula se diferencia, es decir, empieza a crecer, que es el proceso de armonización dendrítica, se comunica con otras neuronas, mueren algunas de ellas, que es lo normal, es lo que tiene que suceder, que es lo que se llama la poda sináptica, ¿verdad? Y luego la neurona se tiene que reorganizar. Bueno, en términos del aprendizaje, sucede que la neurogénesis no solamente se da en las primeras etapas de gestación. A lo largo de la vida, nosotros producimos, creamos neurogénesis. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, los ritmos o las tasas de nacimiento de nuevas neuronas son muy altos en los primeros momentos de la vida, en los primeros años de la vida, en la adolescencia y en la adultez baja. Pero nunca se acaba la neurogénesis. Un adulto mayor tiene capacidad fisiológica y bioquímica de seguir creando nuevas neuronas. Pero de nuevo, eso no pasa por quedarnos acostados en la cama. ¿Qué evidencia hay sobre cómo la neurogénesis viene a
historia, llamados Kemperman y Gage, cerca de San Alejandro, hay algunos apenas. Entonces hicieron un estudio con ratas inicialmente. ¿Qué fue lo que hicieron acá? Bueno, querían someter a comprobación cómo la actividad física, el ejercicio, y específicamente el ejercicio aeróbico, es decir, no levantar pesas, ¿verdad?, promueve la neurogénesis. Entonces, diseñaron un experimento sencillo con dos grupos, uno control y uno experimental. En el grupo experimental, pusieron a las ratitas en estas rueditas que vemos allá, donde, si alguna vez hemos tenido oportunidad de ver una de ellas o tenemos una de ellas en casa, sabemos que esas ratitas corren kilómetros diarios, ¿verdad? Pasan en esa ruedita y corren kilómetros diarios. En el grupo control, las ratitas no tenían un espacio o un instrumento donde poder realizar ejercicio aeróbico. Este estudio entonces culmina con el sacrificio de las ratitas y el estudio de sus cerebros en microscopio. ¿Y qué es lo que se observa? Se observan dos cosas maravillosas. La primera es que hay un efecto inmediato de la realización de ejercicio por sobre la producción de nuevas neuronas, la neurogénesis, que es lo que observamos en la parte superior de estas imágenes. Esos puntitos negros que ustedes observan ahí son nuevas neuronas que han sido marcadas, ¿verdad?, con un marcador. Esas nuevas neuronas fueron considerablemente mayores, el número de neuronas nuevas en el grupo que hizo ejercicio en comparación al grupo control. ¿Qué nos quiere decir eso? Bueno, la moraleja del experimento es: hacer ejercicio fortalece la neurogénesis, que viene a su vez a fortalecer estructuralmente los procesos de neuroplasticidad. Pero hacen algo maravilloso después. 6 semanas después de que terminaron el experimento y las ratitas dejaron de correr, sacrifican a un segundo grupo. Y al sacrificar a ese segundo grupo, observan que aunque han pasado 6 semanas sin hacer ejercicio, y 6 semanas es un montón en la vida de la rata porque llega a la adultez a los 40 días. Después de 6 semanas, las ratitas que hicieron ejercicio, es decir, que tienen ya más de 6 semanas de no hacer ejercicio, siguen produciendo más neuronas nuevas en comparación a las ratitas que nunca hicieron ejercicio. Segunda moraleja, ¿qué nos dice? Que el ejercicio y la actividad física tiene un efecto protector, facilitador sobre la neurogénesis. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, pensemos de nuevo en políticas públicas. Educación física no debería de ser la materia menos importante de la primaria. Pero si la valoramos como padre de familia, como madre de familia, prefiero que mi hijo o mi hija deje educación física que deje matemáticas, ¿verdad? Si dejo educación física, no te preocupes, ¿verdad? Dejo educación física. Lo dejo matemáticas, no, ¿verdad? Es el fracaso, ¿verdad? Es el fracaso. Entonces, la actividad física es importante, y específicamente la actividad física que sea de carácter aeróbico. Este estudio inicial, por allá por el 2000, ha llevado ahora a una ola de nuevos estudios desde la salud pública, donde han logrado evidenciar de forma retrospectiva en adultos como aquellos que hicieron actividad física durante su niñez, durante su adolescencia y continuaron en la adultez realizando actividad física, no necesariamente practicando un deporte, realizando actividad física, son personas que puntúan mejor en las pruebas de memoria en comparación al adulto que nunca hizo ejercicio y que en su infancia o en su adolescencia nunca tuvo oportunidad de hacer ejercicio porque no lo expusieron ahí. Entonces, encontramos otro segundo factor, que hablamos de la alimentación con la evidencia anterior y
de ese proceso que acompaña a la neuroplasticidad. Y entonces quieren averiguar sobre cómo un ambiente estimulante en términos de retos, ¿verdad? Porque eso es lo que hace un ambiente estimulante que me reta, favorece la neurogénesis. Entonces diseñan un experimento donde ponen a unas ratitas en una jaula con diversos instrumentos para el aprendizaje, que es una ruedita, gradas, una pelota, tubos que atravesar, etc. ¿Verdad? Entonces las ratitas pasan constantemente en actividad. Y el grupo control, un grupo de nuevo en una caja donde no están haciendo nada, ¿verdad? Cuando sacrifican al grupo de ratitas y observan de nuevo sus cerebros, encuentran que en sobremanera aquellas que estaban en el ambiente enriquecedor, en el ambiente retante, en el ambiente que los expone al aprendizaje, producen considerablemente un mayor número de neuronas en comparación al grupo de control. Ojo, no es que el grupo control ya no tiene capacidad de aprendizaje, no es que el grupo control ya no tiene un cerebro plástico, no es que el grupo control ya no produzca neurona nueva. Lo que pasa es que se queda muy por detrás, muy por debajo, en comparación a aquellos que sí han estado expuestos a un ambiente enriquecedor. Estos estudios, de nuevo desde la salud pública, cuando se hacen estudios retrospectivos para averiguar qué actividades son las que están haciendo ese grupo de adultos, de personas adultas que puntúan muy alto en pruebas de memoria, empiezan a encontrar que en términos cognitivos, estas personas adultas son personas que se exponen al aprendizaje. Estas son personas adultas que además tienen una visión de la adultez como una fase activa de la vida, no como ya me gradué de la universidad y nunca más vuelvo a estudiar nada, ¿verdad? Sino por el contrario han sido personas que se han mantenido constantemente enfrentándose a nuevos retos, a nuevos aprendizajes. Y eso no significa pasar haciendo sudokus o crucigramas todo el día, porque si queremos hacer sudokus o crucigramas todo el día, nos vamos a hacer expertos en sudokus y crucigramas. Pero va a llegar un punto en el que yo ya soy tan buena en esto y he desarrollado tanta habilidad en esto que deja de convertirse en una actividad enriquecedora. ¿Qué nos está diciendo esto en otras palabras? Salgamos de nuestra zona de confort. Y hay que exponer a los niños y a las niñas a que salgan de su zona de confort. Quitar ese paradigma o esa visión de ese enfoque de me alejo de las cosas que me cuestan. No, si te cuesta, por el contrario, exponer para que ya no te cueste. Esa zona de confort es lo que yo creo que en términos de nuestro capital cognitivo como salvadoreños nos tiene como estamos, ¿verdad? Con mucha falta de previsión social, porque no salimos de esa zona de confort y terminamos tomando decisiones políticas en un madrugón de esa manera o 3 meses antes de la elección, ¿verdad? Lo que ha pasado, porque no hubo una capacidad de previsión, ¿verdad? Hay que hacer una planificación, hay que salir de esa zona de confort. Y el factor que obstruye la neurogénesis, es decir, que limita el nacimiento de nuevas neuronas, está documentado
murieron en la condición de estrés, es decir, las ratas a las que se les dejó en su estado natural. ¿Qué nos evidencia eso? Bueno, lo que ya hablamos. Elevados niveles de estrés implican disminución de neuroplasticidad porque no permite que la neurogénesis vaya a darle este soporte en la arquitectura al cerebro. Entonces, claro, pensémoslo ahora y lo voy a retomar al final, que lo vayamos pensando. ¿Qué implicaciones tiene para nosotros como salvadoreños y ese capital cognitivo con el que contamos? Ya no solamente la falta de tener un ambiente enriquecedor, la falta de espacio para realizar actividad física, sino además la constante vivencia al estrés que tenemos por nuestras condiciones sociales y por nuestras condiciones económicas. Bueno, durante la diferenciación y la sinaptogénesis, lo que va sucediendo de una forma muy acelerada es que la dendrita va creciendo. A ese proceso es el que llamamos la arborización dendrítica. Sucede que la arborización dendrítica es dependiente del estímulo. Así es como se llama ese proceso. Proceso de arborización dendrítica dependiente del estímulo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el cerebro que no se estimula en las primeras etapas de la vida, el cerebro que no se estimula a lo largo del ciclo vital con las nuevas neuronas, se desarrolla con un deficiente proceso de arborización dendrítica. ¿Y eso en qué impacta? En tener neuronas menos conectadas. ¿Cómo sabemos esto? Porque la arborización dendrítica correlaciona con aprendizaje, memoria, funcionamiento cognitivo. Bueno, les pongo un ejemplo. No sé si ustedes sabían que el cerebro de Albert Einstein se preservó para estudiar y hace más de una década el cerebro se subastó, ¿verdad? O sea, se partió en pedacitos y universidades se llevaron su tajada, literalmente. Pues sucede que una universidad de Argentina publica un estudio en el cual han hecho conteo neuronal de la corteza. Y dicen algo, ¿verdad? Y dicen algo que es novedoso. Todos creeríamos que el tipo era un genio y iba a tener un cerebro con muchas más neuronas de las que tenemos el promedio, el adulto promedio, ¿verdad? Pues encuentran que el número de neuronas anda alrededor de la del promedio. Entonces se preguntan, ¿cómo es posible que esta persona con esta agilidad mental, con esta capacidad intelectual, con esta capacidad creativa, científica, tenga un número de neuronas equivalente a la de cualquiera de nosotros? Es que lo que encuentran es que ese pedazo de la corteza, y luego lo evidencian en otros pedazos de la corteza, que son analizados, tienen una alta arborización dendrítica. ¿Qué nos dice eso en otras palabras? Bueno, en términos un poco económicos, lo voy a plantear. Teniendo los mismos recursos, el tipo supo explotar la comunicación, la red de comunicación del mismo número de recursos que todos nosotros tenemos. Entonces, claro, encontraron tejidos que estaban altamente comunicados por arborizaciones dendríticas mucho más complejas de las que sí tenemos el adulto promedio. El adulto promedio. En términos del desarrollo nervioso, ahora ya no celular, sino del encéfalo, quería comentarles sobre un estudio que nos vinieron a compartir colegas de la Universidad de Costa Rica hace un par de semanas. Ahí están realizando, estuvieron realizando, me parece que ya no lo hacen, estudios con ratas donde querían conocer la relación que existe entre los
cuidado de la madre rata en la capacidad de aprendizaje de los descendientes. Un estudio que se ha hecho en otros lugares, ¿verdad? Pero que permite conocer algo más. Ya les cuento qué pasó. Entonces hicieron dos grupos. Ese profesor lo que nos comentaba es que así como en la naturaleza humana hay diversidad y hay madres muy protectoras, muy cuidadosas, y hay madres que no lo son, pues igual en las ratas. Hay madres muy cuidadosas que lamen y acarician y acicalan mucho al bebé rata, recién nacido rata, y hay madres ratas pues que les cortan un poquito, ¿verdad? Sus hijos están por ahí en un lado de la jaula, nos decía, y sus hijos para el otro lado. Pues entonces empiezan a contabilizar el número de contactos que tiene la madre con su descendiente. Y dividen así a las ratas madres, en ratas madres de alto cuidado y en ratas madres de bajo cuidado. Las ratas madres de alto cuidado son ratas que están todo el tiempo en el video que nos mostraba lamiendo, ¿verdad?, a sus crías, exponiendo sus tetas para que tomen leche y acariciándose, ¿verdad?, con la trompa, con ellas. Pasan mucho tiempo en el cuidado materno. En esos primeros 7 días, que son como equivalentes a nuestros primeros 3 años de vida, ¿verdad? En el otro grupo, en el video, era un poco cómico, porque la rata madre estaba de un lado de la jaula y desentendida de su cría, ¿verdad? Las crías estaban al otro lado, ahí entre ellas estaban jugando. Y las ratitas, crías, en este segundo grupo de bajo cuidados, se podían exponer a la madre y a poder ir a sobar y lamer a la madre solo cuando la mamá se dormía. Entonces la mamá caía, ¿verdad? Y llegaban todas las ratitas a poder proveerse de leche. Entonces era una rata que no estaba pues tan al tanto de cuál era la actividad que estaban haciendo sus crías. Pues bien, y entonces para poder medir cómo este estilo de crianza ha impactado en los procesos de aprendizaje y en esa capacidad de aprendizaje, en el proceso, en la capacidad de aprendizaje de la ratita descendiente, de la cría, exponen a las ratas a un laberinto donde se observa que la rata de alto cuidado inmediatamente sale a explorar el laberinto, ¿verdad? Va a conocer todos los recovecos del laberinto y regresa. La rata de bajo cuidado nunca sale de la base. Es una rata temerosa, por supuesto. Es una rata que tiene temor en ese sentido a exponerse al nuevo aprendizaje, y cuando a través de condicionamiento operante le logran hacer llegar al otro lado del laberinto y la ponen otro día nuevamente en el paradigma experimental, la rata ya se le olvidó cómo llegar al laberinto. Conclusión, bueno, los factores sociales, comunitarios, ¿verdad?, los familiares, influyen en el desarrollo nervioso asociado justamente a los procesos de memoria y aprendizaje. Pero descubren algo maravilloso, que es la segunda parte. Se empiezan a preguntar, bueno, ¿y qué pasa si sacamos a las ratitas que están en la jaula con la madre de bajo cuidados y las pasamos con la rata madre que brinda altos cuidados? ¿Será que podrá cambiar la conducta de la ratita temerosa a una ratita ya más aventada, expuesta al aprendizaje? Entonces provocan ese cambio antes que culminen los primeros 7 días de vida de la rata descendiente. Y observan que con un día de exposición de las ratas descendientes de cuidados bajos en una jaula con una madre en cuidados altos, la rata ya se atreve a salir, a explorar el laberinto, a ir incluso a partes del laberinto que son arriesgadas para la rata, porque la rata necesita estar en contacto con la pared. Por eso cuando se mete una rata a un lugar, la rata raramente va a medio, ¿verdad?, sino que se va por toda la orilla de la pared hasta llegar a donde quiere llegar.
empiezan a exponerse. Yo creo que eso es maravilloso desde la psicología, porque nos está indicando que estas condiciones de vulnerabilidad social en las que son criados muchos de nuestros niños y niñas pueden ser modificados y podemos esperar una consecuencia positiva en términos de su aprendizaje. Dicho sea de paso, el aprendizaje no es importante para ir a la escuela, sino para la vida, y en términos de la memoria. Qué maravilloso que hayan podido evidenciar que esta dinámica y estos patrones de aprendizaje y de almacenamiento de información se han modificado a causa de factores sociales. Y esto es, bueno, y les pongo la cita por si ustedes lo quieren buscar. Lo que encontramos ahí en LLG son low, ¿verdad?, bajos cuidados, y HLG son altos cuidados. Entonces, observamos que hay diferencias significativas en los primeros dos pares de barras, como la que está en altos cuidados considerablemente se expone más a explorar esos brazos del laberinto que son abiertos y son arriesgados, ¿verdad? A largo plazo y en términos del desarrollo nervioso humano, una propuesta, dicho sea de paso, está publicada en la página de Ghana, de la Fundación Ghana, tiene que ver cómo justamente estos factores de estrés maternal, es decir, el estrés de la madre, no el estrés que la madre le pone al bebé en la vida extrauterina, sino el estrés de la madre, la desnutrición de la madre, demasiada liberación de glucocorticoides durante el embarazo, viene a alterar estructuras del cerebro, entre ellas el hipocampo, como vemos ahí, que participa activamente en la consolidación de información, en los procesos de aprendizaje. En ese artículo se propone cómo esa vinculación entre estos factores prenatales que vienen a desencadenar alteraciones en el cerebro del descendiente, de la cría, de los niños y las niñas, están asociados a su vez con problemas del desarrollo y alteraciones psicológicas, que es la rama a la que ahora llamamos pues, la epigenética, ¿verdad? Cómo estos factores ambientales influyen sobre la modificación del ADN y sobre la expresión génica para inhibir que se activen o que se expresen algunos genes en particular asociados con la enfermedad. Y una última evidencia de cómo estos factores sociales influyen sobre los procesos de aprendizaje, modificando la estructura y la arquitectura cerebral, es, bueno, el famoso estudio, esta es una imagen bien popular, no sé si ya la habían visto, es una imagen que causó mucha polémica y un gran llamado de atención en las políticas públicas de Estados Unidos y Canadá, deberían de causarlo acá, donde se comparan dos tejidos, ¿verdad?, dos cerebros de niños de 3 años. Un niño de 3 años en un desarrollo y un niño de 3 años que ha estado en negligencia extrema. No solamente nos impacta la circunferencia craneal, ¿verdad?, es decir, hay un cerebro mucho más pequeño, pero además nos debe de llamar poderosamente la atención como los ventrículos laterales del niño en una condición de negligencia extrema son anormalmente alargados y ensanchados, un indicador de un pobre crecimiento nervioso o de muerte neuronal es tener los ventrículos muy grandes. Los ventrículos tienen que tener el tamaño que tienen que tener, ¿verdad? No pueden ser muy grandes. Y bueno, lo que ese estudio publicaba era justamente cómo los circuitos neuronales que principalmente se vieron afectados al hacer evaluaciones neuropsicológicas a estos niños que habían encontrado negligencia extrema, habían provocado cambios en el hipocampo, que ya hemos hablado del centro que almacena y consolida esta información, y la disminución del perímetro craneal había correlacionado justamente con
problemas conductuales, con problemas de memoria, ¿verdad? El segundo punto de la columna derecha es importante. Un niño que no aprende a regular sus emociones, un niño no aprende a regular sus emociones cuando vive en un estado constante de estrés. Justamente con esta vinculación que hacía al principio entre memoria y emociones. Está aprendiendo del medio, ¿verdad? Está aprendiendo del medio. A manera de conclusión y de reflexión, digamos a grandes rasgos entonces qué factores cognitivos, sociales y ambientales son los que influyen en estos cambios cerebrales asociados al aprendizaje, retomando todo lo que hemos visto anteriormente. Bueno, la exposición a la experiencia, ¿no? Exponernos a la experiencia, exponernos al aprendizaje, no quedarnos en esta zona de confort, y ya voy a decir un poco más respecto de ello. La alimentación, porque ya vimos cómo hay estos aminoácidos no esenciales que necesitamos conseguir a través de los alimentos, en el caso de la acetilcolina. Un estilo de vida bajo en estrés, tener a nuestra infancia, niños, niñas, adolescentes, nosotros, bajo niveles bajos de estrés, y esto es algo que no lo hace una sola persona. El ejercicio físico, que ya lo vimos también, y uno que no he mencionado, que tiene que ver con estilo de vida en cuanto a drogas y sueño. Ya mencioné el caso del alcohol, como el alcohol estimula la sobreproducción de GABA, y la sobreproducción de GABA no permite que el glutamato tenga un efecto en la potenciación a largo plazo, o sea que no se dé el aprendizaje en la neurona. Pero hay otras drogas que también pueden interferir, no causar, pero interferir en problemas de memoria y de aprendizaje. Una de esas drogas es una que nos encanta a todos y a todas, es el azúcar. Es el azúcar. El azúcar provoca una activación de la dopamina en el sistema de recompensa que hablábamos anteriormente, tan similar como lo hace la cocaína. ¿Cómo lo hace la cocaína? Claro, el azúcar está legal todavía. Y nosotros no hablamos nada sobre el azúcar, y nuestros hijos no saben nada sobre el azúcar. Me llamaba la atención de este profesor que le comentaba a Gustavo, que había venido de Costa Rica, que cuando vino, se reunió con un grupo de estudiantes para almorzar, ¿verdad? Era muy amiguero, y algunos de los chicos pues llevaron unos almuerzos que quizás no lo hubiéramos catalogado como almuerzos, ¿verdad? Entonces llevaron un licuado y algo como un pan dulce, creo que era. Entonces, y eso va a comer, le dicen, sí, no dijo nada, ¿verdad? Al final, en la noche, me hizo el comentario, fíjate que me llamó la atención que la cipota se va a comprar un jugo, un licuado, obviamente lleva azúcar, y se va a comer un pan dulce, ¿verdad? Se comió un pan dulce. Y yo, sí, mira, pues sí, ¿verdad? Quizás ese era el más barato, que encontró. Dice, es que yo pertenezco a la primera generación de niños que el sistema educativo empezó a educar, la redundancia, para disminuir el consumo de azúcar en Costa Rica. Y yo, qué maravilloso, ¿verdad? Es que nosotros lo hemos hecho porque además no nos conviene en términos económicos. Pero él es ya de la primera generación de personas que fueron educadas para disminuir el consumo de azúcares adicionales, porque la papaya, la naranja, traen azúcar natural, ¿verdad? Pero no los azúcares adicionales. Y entonces, ¿qué se ha encontrado? Que cuando nosotros tenemos una sobreexposición al consumo de azúcar, el hipocampo, por el contrario de estarse estimulando como creemos, que es la creencia, ¿verdad? Estudiamos y un montón de dulce, la Coca-Cola, etc., ¿verdad? Para estimular el cerebro. El cerebro se comporta como que si tuviera una diabetes allá adentro. ¿Qué quiere decir eso? Suben los niveles de azúcar, suben
que almacenamos, porque se están ensayando a través de potenciación de largo plazo, los eventos y los conocimientos, la información que yo adquirí durante el día. ¿Cómo evidenciamos eso de forma prospectiva, de forma positiva? Bueno, no es lo mismo la forma en la que yo me desempeño en un examen siendo estudiante, cuando he venido desvelada, ¿verdad? Y que a la fuerza me he metido 500 páginas toda la noche, ¿verdad? No es lo mismo mi desempeño en el examen de cuando yo he venido descansada. A veces la pregunta es tan obvia, pero como yo ando desvelada, no sé qué me quiere decir. No sé qué me quiere decir. Veámoslo de forma patológica. Evidencia cognitiva que nos diga que hay problemas de memoria frente a problemas de sueño. En la depresión, por ejemplo. En la depresión hay un estado alterado de los ciclos sueño-vigilia y eso empieza a asociarse con problemas de memoria. El insomnio lleva, por supuesto, a problemas de memoria. Los niños que no duermen en la primaria bien son niños que tienden a presentar con mayor probabilidad fracaso académico. ¿Por qué? Bueno, llegan cansados, la atención es débil, ni siquiera sostenida, no se almacena bien la información, continúa el día, se sigue desvelando, duerme poco, lo poco que pudo haber asimilado no se almacena por no haber tenido una higiene del sueño. Una higiene del sueño. Entonces, claro, esto tiene que ver mucho con nuestros hábitos, con esa mala costumbre de estudiar a última hora, por ejemplo, que estudiamos 2 días antes o un día antes, y no es lo mismo querer procesar en 24 horas. No leer, procesar, aprender, es decir, hacer un proceso de jerarquización cognitiva de la información de 500 páginas, así esas 500 páginas yo me las leo en un mes, yo me las leo en 3 semanas. Yo puedo hacer un proceso de jerarquización de la información y no la simple rumiación de lo que estoy leyendo. Bueno, sobre esto de la exposición a la experiencia, solo quiero decir un par de cosas más antes de terminar, ¿verdad? La potenciación a largo plazo se da, como sucede en la neurona, cuando yo me expongo en cuanto a frecuencia e intensidad de la actividad, ¿verdad? Es decir, yo no espero aprender algo porque lo leí una vez. Yo no espero poder resolver un examen que me implica la utilización jerárquica superior de procesos cognitivos con haber leído una vez. No podemos transformar la información, no podemos relacionar la información con haber leído una vez. Sin embargo, si yo me expongo a ese material y paso de la decodificación, que es para nosotros el sinónimo de lectoescritura, ¿verdad? Porque ya sabe decodificar, o el niño ya sabe decodificar, ya sabe leer y escribir. No pasa ni siquiera a la siguiente fase de lectura comprensiva, ni mucho menos a la superior de lectura analítica. Entonces, si nosotros nos quedamos aquí, la potenciación a largo plazo se va a quedar como la neurona del lado izquierdo que veíamos. Va a tener un TEPS, se va a excitar, no pasa mayor cosa. Si yo me expongo a esa información que leí y la jerarquizo y busco otra información con que asociarla y hago una lectura analítica de eso que inicialmente decodifiqué, entonces yo estoy provocando que se dé la potenciación a largo plazo y que por lo tanto mis neuronas estén ya en un circuito predispuestos para llamar a esa información cuando yo la necesito. La profundidad en el aprendizaje hace referencia a esto que estoy hablando. ¿Qué es lo que estamos desarrollando en el sistema educativo en general, ¿verdad? Desde la preescolar hasta la universitaria. ¿Qué estamos desarrollando en el sistema educativo? Seres humanos con cantidad de información, ¿verdad?
calidad de sus habilidades cognitivas y por lo tanto con herramientas de aprendizaje. El que yo desarrolle un tema por 10 minutos, eso no significa que ustedes han desarrollado las habilidades o las competencias asociadas a lo que requiere ese tema. Y eso cuando se convierte en algo problemático en la vida práctica de ustedes, cuando van a buscar trabajo y les dicen, y ustedes saben cómo se hace una planilla. Miren, me mencionaron las planillas en la clase, ¿verdad? Algo dijo de las planillas en la clase, dónde van los empleados, etc. Sí, había hecho una. Quizá. Quizá. Ah, bueno, y dígame, ¿qué perfil de reclutamiento es el que se utilizó cuando ustedes estudiaron selección de personal? Pues sí, hablamos, ¿verdad? De la selección de personal, pero así como conocer las herramientas y el perfil, no, ¿verdad? Claro, nos hablaron, pero no profundizamos. Pero, a ver, también el proceso autónomo de cada quien. Yo me voy a investigar si aquello me interesa y el área laboral es en lo que yo me quiero destacar. Bueno, está en la biblioteca, está en los libros, está en internet. Pero no profundizamos. Entonces, como no profundizamos, los procesos de potenciación a largo plazo van a empezar eventualmente a crear, a convertirse en lo que se llama la depresión a largo plazo. El proceso del olvido. La neurona empieza a deprimir a largo plazo su conectividad, su excitabilidad. Y la utilización, eso está asociado con la utilización de las herramientas metacognitivas para el aprendizaje. Veamos este un trabajo muy bonito, yo le pongo la cita, está descargable gratis en internet, de Tira Bustarros, compañía, donde hacen una reflexión, bueno, la memoria para qué me sirve y la memoria cómo se vincula con otras funciones cognitivas, por ejemplo, las funciones ejecutivas. Memorizar no significa lo que vulgarmente conocemos como guadabear, ¿no? El guadabeo, o sea, cuando yo estoy rezando, dar todas las características de la psicoterapia. No, eso no significa memorizar, eso no significa hacer un uso eficiente de la memoria. ¿Qué es lo que implica memorizar de cara al aprendizaje? Ah, bueno, que yo voy a ocupar esas funciones cognitivas, esas funciones ejecutivas. Yo monitoreo mi proceso, manipulo la información, mantengo, actualizo, selecciono, comparo, recupero, predigo, contextualizo y anticipo. Allí, en términos cerebrales, sí se está dando, en términos cognitivos, sí se está dando el proceso de aprendizaje. Pero si ustedes se quieren quedar con que han aprendido porque decodificaron, ya que leyeron un libro, no están aprendiendo. No se está aprendiendo. Y eso tiene que ver con hábitos. Porque nos dedicamos muy poco tiempo, creo yo, en nuestro sistema formal, en el sistema educativo de la primaria y la secundaria, a desarrollar esas habilidades, porque me interesa más el conductista. ¿Cuánto aprendiste y si te sacaste el 10? O si tenés los conocimientos mínimos necesarios. Pero no qué habilidades cognitivas desarrollaste. O sea, las que sí te van a servir en la vida para el aprendizaje, ¿verdad? Sobre estrés y memoria, le quiero dedicar una reflexión final y especial, porque yo creo que viviendo en un país donde nuestros principales problemas de salud mental y salud pública son el alcoholismo, la depresión, vinculados con condiciones económicas inadecuadas, vinculados con violencia, como la base de casi todos los problemas. Es importante que reflexionemos sobre cómo estamos aprendiendo y cómo el estrés en nuestra vida influye sobre nuestro proceso de aprendizaje y sobre el proceso de aprendizaje de los niños y las niñas, ¿verdad? ¿Qué calidad de aprendizaje ocurre en nuestros centros escolares oficiales, en los del sector oficial, público y privado, que se enfrentan a la violencia? Bien, en términos de supervivencia,
al cerebro le vale qué está diciendo la maestra, ¿verdad? Si afuera de la puerta de mi aula hay una amenaza contra mi vida. En términos de supervivencia, esa región prefrontal va a estar más pendiente de cómo voy a hacer para salvarme que qué es lo que está diciendo la fulana acá. Les decía, cuando los niveles de cortisol son tan elevados, el hipocampo ya no puede con ellos. Entonces la información ya no se almacena de forma fiel. Y eso es bien interesante, no solamente de cara a la salud pública, no solamente de cara a la psicología comunitaria, no solamente de cara a la psicología clínica, sino que incluso de cara a la psicología forense. Y los psicólogos forenses interesados en la neurociencia han intentado desarrollar un poco más y han logrado desarrollar bastante más esta relación entre estrés y memoria y evocar información. Y una de las cosas interesantes que han visto es que cuando la víctima o la testigo ha estado expuesta a la muerte o ha pasado por torturas y por condiciones donde los niveles de estrés son tan elevados que la huella que se almacena sin tener mucha fidelidad en la información. ¿Qué quiere decir eso? Que le pregunta una vez el perito, el psicólogo, ¿qué pasó tal día, tal hora, en tal lugar? Y dice la versión A. Le pregunta el psicólogo B, ¿qué pasó tal día, tal hora, en tal lugar? Y dice una información ligeramente diferente. ¿Por qué? Porque su hipocampo no estaba pendiente en ese momento que qué camisa andaba el tipo y qué color eran las ventanas del lugar y las cortinas donde lo encerraron. Mi hipocampo estaba pendiente de cómo vamos a hacer, ¿verdad? Y el resto del cerebro, la región prefrontal, cómo vamos a hacer acá para hacerlo con vida. Entonces, esta relación de estrés y memoria es una relación que nos debería de importar a todos, porque nos impacta a todos, incluso a aquellos de nosotros que vivimos en colonias privadas y tenemos el sereno, ¿verdad? Hoy ya no hay sereno, vigilantes privados, pero el equivalente del sereno, ¿verdad? Cuidándonos supuestamente en nuestra casa, pero nos exponemos a la violencia, nos exponemos a ese estrés. ¿Qué podemos hacer para cambiar eso? Y una cosa importante que podemos empezar a hacer para cambiar eso es evidenciar la relación, que no solamente quede en una creencia, es empezar a utilizar la ciencia tal cual para votar esas creencias. Y les digo una creencia que muchos estudiantes universitarios tienen, no sé acá, porque no me he llegado nunca, que es bajo presión trabajo mejor. ¿Verdad? Entonces, en la medida en la que yo procrastine y quede un par de horas para entregar el ensayo me queda más chévere. ¿Verdad? Porque siento que me fluye la información. Bueno, yo creo que sería súper interesante someter a comprobación esa creencia y veamos qué es lo que nos dice la ciencia. Porque la ciencia debería de estar moldeando nuestras creencias, no la creencia de la ciencia. Pensemos en temas de investigación, pensemos en temas de tesis que nos permitan abordar justamente esta relación estrés y que vamos a encontrar múltiples fuentes en nuestro país, ¿verdad? Como dice una profesora, si nuestro país es un laboratorio, tenemos un montón de oportunidades para hacer investigación. La violencia comunitaria, la violencia doméstica, la violencia escolar, cómo se vinculan con los procesos de aprendizaje, cómo impacta la violencia comunitaria en el desempeño escolar, la violencia doméstica en el desempeño escolar, la violencia escolar en el desempeño escolar. Generan cambios
Pues muchas gracias por su atención. Aprovecho que ya que me voy a traer el micrófono a Gustavo para hacerle la invitación. Nosotros en la UCA estamos ya en nuestro 5º año organizando la Semana del Cerebro y no tenemos actividades toda la semana porque las hemos tenido que distribuir en el mes. Tenemos este jueves todo el día una jornada de videoconferencias sobre oportunidades educativas en neuropsicología en la región Centroamérica. Quienes ustedes estén interesados en el área, en la neuropsicología, pues están muy bienvenidos a llegar. A las 9 de la mañana va a estar la doctora Claudia de la Cadena de la Universidad del Valle en Guatemala. Ahí tienen el programa de maestría en neuropsicología clínica. A las 10 de la mañana tenemos de la Universidad de Costa Rica la doctora Mónica Salazar Villanea. Ella es doctora en neuropsicología clínica de la Universidad de Salamanca, en un programa muy bonito, y la UCR tiene la maestría en ciencias cognitivas. Y ahí, bueno, se va a dar mayor información, pero es una maestría que permite aplicaciones educativas en niñez y en adultez mayor. Y por la tarde, a las 2:30, vamos a tener a Imelda García de la UCA, pero de Managua. Y en la UCA de Managua tienen un muy exitoso programa de diplomado en neuropsicología clínica que está tan exitoso que está a punto, cerca, de convertirlo en maestría, ¿verdad? Entonces nos van a compartir sobre estas oportunidades que hay en la región, a nivel más cercano, y les hago pues, la invitación a aquellos de ustedes que quieran asistir. Esa actividad se va a llevar a cabo en el auditorio del país en línea, que está en el edificio de ingeniería, en una de las aulas de, va a ser todo el día jueves. El viernes tenemos nuestra feria, que le hemos dedicado al tema de aprendizaje, ¿verdad? Entonces se llama Neurociencias al servicio del aprendizaje, y quienes participan, al igual que acá ustedes, son los estudiantes, quienes este año han dedicado tiempo para investigar a nivel bibliográfico sobre el tema de neurociencia, aprendizaje y diversos factores. Por ejemplo, tenemos uno que es alimentación, actividad física, aprendizaje y redes sociales, en términos de la atención dividida de las redes sociales, ¿verdad? Y qué impacto está teniendo en nuestra corteza cerebral. Tenemos otro que es sobre lectura analítica y qué necesitamos hacer para entrar en este proceso de aprendizaje de lectura analítica. Tenemos otro sobre abuso de sustancias y drogas. Y bueno, además de esto vamos a estar presentando algunos documentales breves. Y finalmente pues tenemos un concurso de arte, de pintura y de dibujo, que se llama Compañías Creativas en Neurociencias. Y el día viernes se hace entrega de premio a las 3:30 de la tarde, ahí mismo donde va a ser la feria. Gracias. Bueno, ahorita abriremos un espacio para que puedan hacer preguntas, así que si tienen alguna pregunta pueden levantar su mano para que les faciliten el micrófono. Bueno, antes que nada, darle las gracias por la información que nos ha venido a proporcionar. Yo tengo dos preguntas, no sé si puede ser las dos. Una de ellas, mito o realidad, que el cerebro funciona en base a los dos hemisferios, uno que tiene la función lógica y el otro que tiene la función abstracta. ¿Está comprobado eso o sigue siendo, o es un mito? Lateralizado para que funcione más eficientemente. Eso quiere decir que el hemisferio dominante, el izquierdo, tiene que encargarse justamente de ese procesamiento
Para que quede claro, es como hacer este símil de la gestalt de la figura del fondo, ¿verdad? O sea, el derecho está bien en el fondo y lo necesitamos, por Dios, para tomar decisiones, ¿verdad? Pero el hemisferio izquierdo está haciendo justamente ese desarrollo analítico de la información. Usted está viendo la figura. Ese es quizás un mito importante. Y el otro gran mito importante que está asociado con esto de la lateralidad, bueno, uno que me parece importante, tiene como decir, simplificar y decir el hemisferio izquierdo es el hemisferio del lenguaje, punto. El hemisferio izquierdo es el hemisferio de los códigos del lenguaje, que es bien diferente. O sea, los fonemas, las letras, los números, los articulemas, etc. Pero el hemisferio derecho tiene capacidad lingüística. Lo que pasa es que no a través de códigos, sino que a través de un procesamiento del lenguaje que es simultáneo. De nuevo, el niño que va en la calle, McDonald's, Pizza Hut, el niño no sabe leer todavía, ¿qué está haciendo? Bueno, que ha hecho un procesamiento, ¿verdad? Generalizado, el icono es asociado con una palabra. El icono emite la palabra. De hecho, nuestro hemisferio derecho tiene capacidad de leer, pero no a través de un proceso de decodificación, sino a través de un proceso más holístico, ¿verdad? Más integral de la palabra. No la decodifica. Yo estaba leyendo acerca de bueno, no es una nueva ciencia, pero el neurofeedback, que hablan del neurofeedback como para hacer una reconfiguración de la sinapsis de las neuronas y desarrollar, poder curar autismo, poder mejorar los procesos de memoria y todo eso. ¿Es funcional esto o es...? Súper. Es maravilloso, de hecho, ¿verdad? El neurofeedback parte del funcionamiento del electroencefalograma, ¿verdad? Entonces, hemos ido tomando el electroencefalograma, van en electrodos y nuestra actividad eléctrica se registra en la computadora. Se registran las actividades de las ondas alfa, beta, gamma, y en función del comportamiento de esas ondas vamos diciendo la persona está concentrada, por ejemplo, la onda alfa a nivel prefrontal está concentrada viendo la diapositiva. Cuando las ondas alfa decaen en cierta frecuencia y amplitud es porque ya estoy viéndolo, pero estoy pensando en electro. ¿Verdad? Ya no estoy concentrada en la tarea, estoy pensando en otra cosa, pero lo estoy viendo. El neurofeedback se ocupa de hecho para modelar la atención, modelar la atención. O sea, moldear en ese sentido. Por ejemplo, aquí hay aquí hay de hecho un pediatra neurólogo, que aplica neurofeedback en problemas de atención. Entonces lo que tiene es que tiene a los hipotes ahí conectados con un electrodo, tiene una película y utilizando el condicionamiento operante moldea la atención. ¿Cómo? En el momento en el que la computadora que está conectada a ese monitor que pone la película, la computadora registra que las ondas alfa han caído demasiado, la película se para. Porque el indicador que el niño no está prestando atención a la película. Entonces viene el bichito y dice, doctor, ¿por qué me quito la película? No está poniendo atención. No está poniendo atención. Entonces, empezar a concentrar y la película va a comenzar sola. Operante y redeterminante. Esa es una. Luego la otra, el neurofeedback se hizo muy popular y, por ejemplo, para personas con daño cerebral se ha utilizado, personas que sufren de depresión también se ha utilizado, y quizás ahora en lo que va el mundo moviéndose y que yo creo que ustedes deberían aprovechar. Ustedes que tienen sistemas y que tienen medicina deberían de ir moviéndose por esa misma línea también porque tienen los recursos. Ahora, por ejemplo, se trabaja con interfaz cerebro-computadora, que su principio original está justamente en el neurofeedback. ¿Qué hace la interfaz? Bueno, permite que personas que tienen problemas de movilidad, por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica, es Hodgkin, la película de todo,
se va moviendo toda la ciencia tecnológica del control dental, ¿verdad? Ya han visto estas casas súper chéveres, ¿verdad? Que pensar que se apaguen las luces se apagan, ¿verdad? Que se encienda la tele se enciende. Eso tiene que ver con la interfaz del computador. O sea, hay un controlador y yo compensar por la casa hace lo que yo quiero que haga, ¿verdad? Entonces eso lo está ocupando con el tiempo. Que para las personas que tienen una dificultad de poder levantarse y apagar la luz, ¿verdad? Y poder levantarse y poder agarrar el control y apagar la televisión. Y esas interfaz te están permitiendo, por ejemplo, que personas que tienen dificultad en la expresión del habla por la parte motora, lo que pasa en esclerosis lateral amiotrófica, que la persona no habla no porque tenga una fascia, sino porque los músculos del aparato fonoarticulador ya están atrofiados, ¿verdad? Por el daño de la motora motora. Esas personas ya empiezan a comunicarse verbalmente a través de la computadora. Y todo esto comenzó hace años con el electroencefalograma de neurofeedback y ahora ya vamos en interfaz cerebro-computadora. La buena noticia de todo esto es que no es algo imposible y no es algo caro. Hay software libres que permiten registrar electroencefalogramas. Hay uno, si quieren buscar, que se llama OpenEEG, OpenEEG, se internet gratuito, es libre. Y además hay hardware libre, que se compra a muy bajo precio y uno no tiene que andarse preocupando por patentes, porque las fábricas van muy encima de las patentes. Y permiten justamente construir este tipo de interfaz y ocuparlo para el bien, para personas que tienen dificultad de movilidad, de expresión, que la computadora pueda hacer. Y un chico de forma de sistema que yo creo que se vuelve loco de la felicidad, ¿verdad? Porque claro, es lo que ellos aspiran, ¿verdad? Porque justamente construir cosas más complejas que un sistema que permite registrar en la cafetería cuánto es el puesto del estudiante. Y con los conocimientos que ustedes tienen del área cognitiva, ellos lo que necesitan es una guía. Ustedes le dan la guía cognitiva y ahí ponen la parte práctica. Muchas gracias. Bueno, aprovechando que estás aquí justamente, te estaba oyendo y estaba pensando que tuvieron invitado el año pasado cuando tuvimos la jornada de neuromarketing, ya que estuvo muy interesante. Y justamente quiero hacer una pregunta que sabía. Bueno, saber que hoy está muy en boga el tema del neuromarketing por todos lados, ¿verdad? Ya están habiendo, ya en El Salvador algunos diplomados en algunas universidades, conferencias, ahora andan muchos mercadólogos formándose en eso, dicen que se están haciendo especialistas en el cerebro. Ya hay autores como Martin Lipstrom que hablan de que se han identificado los marcadores somáticos a partir de los cuales se puede saber qué es lo que se activa en el cerebro de las personas cuando toman su decisión en el proceso de compra. Paco Wunderlich habla, por ejemplo, del placer de comprar y que se libera todo su sistema dopaminérgico, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, dos preguntas concretas. La primera, ¿qué opinión tenés sobre todo esto? Sobre esa moda, en verdad es tan fácil como lo pintan, sí o no, que tanto de eso es totalmente falso, parcialmente falso o nada falso. La primera. Y la segunda es, ¿cuál consideras que debe ser el rol del experto en neurociencias con respecto a este tema? Que en verdad la neurociencia debe servir al mercadeo, ¿sí o no? Te contesto la pregunta en una sola. Muy bien. Fíjate que desde la neurociencia, bueno, las sociedades formales, la sociedad, por ejemplo, americana, o la sociedad de neurociencias, se llama sociedad americana, sociedad de neurociencia internacional, ha sido muy vigilante justamente del neuromarketing y del otro, que va más o menos por ahí, sigue dando, del neuropoli.
el para qué se va a utilizar, que de hecho es la ciencia. ¿Para qué vas a hacer ciencia? ¿Para qué lo vas a utilizar? Para hacer el bien, adelante. Para hacer el bien parcialmente, entonces parcialmente te financiamos. Nada. Pero no es lo que está sucediendo con el neuromarketing. El neuromarketing está recibiendo millones de dólares. De hecho, a mí frecuentemente me preguntan mis compañeras, ¿por qué no me dedico al neuromarketing? ¿Verdad? Justamente porque, claro, se me pagarían quizás 2 o 3 veces lo que me pagan en la UCA, ¿verdad? Por un seminario de un mes. Yo creo que tiene que ver con eso, ¿verdad? Con el para qué se utiliza. Porque ya la publicidad hace una excelente manipulación en términos de condicionamiento, ¿verdad? Y del modelaje, del modelamiento y de la manipulación de las percepciones también sobre la necesidad de crear, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que yo necesito tener? Y nos parece a veces como un poco ridículo cuando yo tengo una computadora con internet, una tablet con internet y un teléfono con internet. Y son herramientas de trabajo. Y los tengo los 3, ¿verdad? De ver hasta qué punto hemos llegado a una necesidad real, ¿verdad? A una necesidad real. El que ellos investiguen y conozcan en términos de la actividad nerviosa subyacente a la toma de decisiones en la vida económica es altamente peligroso, ¿verdad? Porque ¿quiénes son los que van a tener ese conocimiento? No va a ser el vendedor de la cafetería ni la señora que vende mango de afuera, sino que van a ser las grandes empresas, que son como 5 o 4 grandes empresas que controlan el mundo, ¿verdad? DG, por ejemplo, PG, Coca-Cola, entonces, yo creo que tiene que ver con el tema de ética. Por ejemplo, algo que la Sociedad de Neurociencias recientemente ha abierto un espacio en la página web para que cualquiera se meta y dé su opinión sobre el interfaz cerebro-computadora, por cierto. ¿Hasta dónde vamos a llegar con el interfaz cerebro-computadora? ¿Lo vamos a ocupar para mejorar la calidad de vida de la gente? Chévere. Pero ¿qué pasa cuando la interfaz cerebro-computadora me va a permitir controlar otras cosas que quizás yo no necesito controlar? ¿Verdad? Que quizás yo necesito controlar. O el diseño de los robots humanoides, que tienen un componente importante desde la neurociencia cognitiva. ¿Hasta qué punto necesitamos invertir tantos millones y millones de dólares en la construcción de robots humanoides? ¿Ya han visto alguno de ellos? Hay robots, por ejemplo, de Honda, ¿verdad? De la marca Honda, que ese robot ya está sustituyendo gente en el pienso. Así como en su momento lo hizo la computadora, así como en su momento lo hizo hasta la calculadora, ¿verdad? Entonces, se está cuestionando justamente sobre cuáles son esas implicaciones a nivel social, a nivel económico, a nivel antropológico, del diseño de estas herramientas. Entonces, yo creería, para terminar con esto, que todo depende para qué se ocupe la ciencia, ¿verdad? Todo depende para qué se está utilizando estos hallazgos. Por supuesto que ya sabemos que si es marketing, el gran objetivo es aumentar las ventas. Ese es el gran objetivo. Y claro, también nosotros no somos entes pasivos. ¿Hasta qué punto nosotros permitimos que el neuromarketing impacte sobre nosotros? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, con esto cerramos esta actividad. Sin más, pues agradecer a Esmeralda por su participación en esta primera jornada. Y bueno, le vamos a entregar un pequeño reconocimiento por su participación.